Hola, buenos días. Bueno, este fin de semana se han publicado dos importantes reales decretos leyes en nuestro país para continuar, digamos, con la gestión de la crisis por la pandemia del coronavirus. Estamos hablando de dos normas, como decía, del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, que se publica el sábado 28 de marzo en el Boletín Oficial de Estado, por el que se adoptan una serie de medidas complementarias en el ámbito laboral. Es una norma que regula la tramitación de las solicitudes de prestación por desempleo, el control de ERTES o la interrupción del cómputo de los contratos temporales, entre otras materias. Asimismo, ayer domingo se aprobó en el Consejo de Ministros y por la noche pudimos ver en el Boletín Oficial del Estado un segundo Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, evidentemente con el mismo fin. El primer Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 9/2020, de medidas complementarias, está en vigor desde el pasado sábado 28 y, en principio, mantendrá su vigencia durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas. El segundo Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 10/2020, en tanto en cuanto regula un permiso retribuido por un periodo concreto, lo marca, es decir, entra en vigor ayer domingo 29 y en principio debería tener solo vigencia entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive sin perjuicio de una serie de medidas transitorias que se establecen. Como decía, el primer Real Decreto Ley 9/2020 recoge una serie de medidas. Vamos a tratar de analizarlas de manera un tanto resumida, porque efectivamente complementa al Real Decreto Ley 8/2020, del que hemos estado hablando precisamente la semana pasada, desde el punto de vista de medidas de flexibilidad, con el teletrabajo, con medidas de adaptación y de reducción de la jornada, con medidas un poco más traumáticas desde el punto de vista de la suspensión de los contratos, tanto por fuerza mayor como por las causas ETOPS y otras medidas. Bueno, pues este Real Decreto Ley 9 del sábado precisamente trata de complementar también estas medidas. En primer lugar, nos encontramos con medidas que tratan de garantizar el mantenimiento de los centros sanitarios y de los centros de atención a personas mayores, decidiendo como servicios esenciales todos aquellos centros, servicios y establecimientos sanitarios que determine el Ministerio de Sanidad. No vamos centrando mucho en este apartado del artículo 1 del Real Decreto Ley 9/2020. Vamos a pasar directamente a la segunda tipo de medidas que están reguladas precisamente en el artículo 2. Son medidas extraordinarias para la protección por el empleo y en el que se establece que no se podrán realizar extinciones de contrato ni despidos, distingue extinciones ni despidos, basados en la existencia de causa de fuerza mayor o de carácter económico, técnico, organizativo o de producción. Es decir, se trata de una medida algo similar, ¿no?, a la adoptada en otros países como Francia e Italia. Se supone que sí caben otro tipo de extinciones, en este caso de despidos disciplinarios por otras causas no vinculadas a la fuerza mayor o de carácter por causas ETOP derivadas del coronavirus. Y evidentemente hay que tener en cuenta también una medida que ya venía recogida en el Decreto Ley 8/2020, que es precisamente el compromiso de mantenimiento del empleo si se quieren disfrutar de las medidas extraordinarias. A priori, el incumplimiento de esta medida, de esta prohibición de extinción de despidos y extinciones vinculados a estas causas, a su vez vinculadas al coronavirus, deberían tener la calificación de despidos o de extinciones con carácter improcedente. ¿De acuerdo? Las segundas medidas son también extraordinarias y tienen que ver para agilizar la tramitación y el abono de prestaciones por desempleo. Básicamente lo que se recoge en este artículo 3 es la necesidad o la obligación de que la solicitud de estas prestaciones por desempleo para la plantilla de la empresa se realice por la empresa de forma colectiva, incluyendo a todos
los trabajadores a los que afecte la medida de suspensión del contrato, de reducción de jornada. Hay un modelo de solicitud que proporciona la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en el que hay que acompañar una declaración responsable por parte de la empresa, en la que se haga constar que se ha obtenido la autorización de los trabajadores para su presentación. De hecho, si visitan ya la página web tanto del SEPE como de los servicios autonómicos, pues se podrán ir encontrando este tipo de solicitudes y se establecen la obligación también de que la empresa deba comunicar las variaciones que se puedan producir inicialmente aportado y a la finalización de la aplicación de las medidas de suspensión o reducción. El plazo, en el caso de ERTE por fuerza mayor, son 5 días a contar desde la solicitud. En los causas ETO son 5 días a contar desde que la empresa comunica a la autoridad laboral la decisión respecto de las citadas medidas, y la no comunicación por parte de la empresa de las solicitudes se considera falta grave. La fecha de efectos, en el caso de ERTE por fuerza mayor, ya la sabíamos, es la fecha del hecho causante, y por causa ETOP sería la fecha en la que la empresa comunique a la autoridad laboral. Por otro lado, y con esto finalizamos este apartado referido al artículo 2, se establecen al artículo 3 se refieren la obligación de que tanto la causa y la fecha de efectos de la situación del desempleo deberán figurar en el certificado de empresa, que se considerará documento válido para su acreditación. El siguiente artículo es el artículo 5 y que nos viene a hablar de la interrupción del cómputo de duración máxima de los contratos temporales. Es decir, hasta la fecha teníamos una opinión jurídica, evidentemente, conforme a la propia normativa sobre contratos de duración determinada del año 98, como reiterada jurisprudencia, en el sentido de que los contratos temporales finalizan a la extinción o la expiración de su periodo de vigencia. Bueno, la norma de este Real Decreto establece una medida, que es que entiende que los contratos suspendidos vinculados a esta situación de coronavirus, no solamente los contratos temporales del artículo 15, sino también los formativos, los de relevo e interinidad, por las personas afectadas por un ERTE derivado de esta situación, tanto por formación como por causa de TOM, interrumpirán el cómputo de duración del contrato. Digamos que el contrato, una vez que se suspenden las relaciones por derivado de estos ERTES, pues también los contratos temporales no continúan hasta su finalización, sino que se suspenden y tras el periodo de suspensión continuarán con su ejecución por el tiempo que le quedará por cumplir. Entendemos que, como decía, que esta medida no afecta a aquellos contratos de duración determinada que no han sido suspendidos por los citados ERTES. ¿No? El siguiente artículo, la siguiente medida se refiere a la limitación de la duración de los expedientes temporales de regulación de empleo, vinculando la duración máxima al estado de alarma. Esto está recogido en la disposición adicional primera, a la declaración del estado de alarma y a sus posibles prórrogas. De hecho, hemos hablado también durante la última semana en el sentido de que efectivamente una cosa es que uno pueda vincular la fuerza mayor al estado de alarma, a la situación transitoria, y otra cosa es que la paralización de la actividad de la empresa pueda también seguir teniendo causa jurídica para la fuerza mayor. Bueno, básicamente la norma lo que hace es corregir este criterio, en este caso ex lege, y como decía, se entiende que la duración máxima será la del estado de alarma y sus posibles prórrogas. ¿De acuerdo? Con lo cual, en teoría, esto finalizará, esta situación de los ERTES, a las 0 horas del día 12 de abril del presente año 2020. ¿De acuerdo? El siguiente apartado tiene que ver con el régimen sancionador, una potente batería de medidas. En este sentido, está recogido en la disposición adicional segunda y en la disposición adicional cuarta. Básicamente lo que se recoge son, digamos, medidas tanto de sanción como de reintegro de las prestaciones y medidas de colaboración de las entidades gestoras de prestaciones por desempleo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula, digamos, los tipos sancionadores. Empieza hablando de que serán sancionables aquellas solicitudes que contuvieran falsedades o incorrecciones. La verdad es que el párrafo de la norma es lo suficientemente ambigua
podemos decir incluso con no solamente recoger conceptos jurídicos indeterminados, sino incluso conceptos absolutamente subjetivos. Yo aquí entiendo que habría que aplicar y que estaría en cuestión también, lógicamente, si esto prosperaría desde el punto de vista sancionador, sobre todo cuando se habla, no evidentemente de los supuestos de falsedades, pero sí los supuestos de incorrecciones, en tanto en cuanto nuestro derecho administrativo sancionador se basa evidentemente en el principio de culpabilidad, es decir, no solamente en los supuestos, digamos, de mala fe, en el caso de la falsedad, evidentemente, de intención o de dolo, sino también, como mínimo, la falta de esa mínima diligencia, el que una mera incorrección suponga una infracción, pues como decía, la norma es lo suficientemente ambigua como para que pueda generar muchísimas dudas en el entorno de los profesionales del mundo del derecho. Las consecuencias, como decía, las medidas, dice que tuvieran falsedades e incorrecciones, así como conductas consistentes en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina. Volvemos nuevamente a lo dicho. Es decir, conceptos como que no resulten necesarias o que no tuvieran conexión suficiente, ese juicio de proporcionalidad sobre la adecuación de la medida de suspensión o ese juicio sobre si tiene o no una conexión suficiente, pero bueno, lo cierto es que esto, acto seguido, establece la consecuencia, que es que la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora. Eso sí, dice que deduciéndose de los salarios deja de percibir que hubieran correspondido con el límite de la suma de dicho salario. Habla un tercer párrafo en el supuesto en el que la entidad gestora apreciase indicios de fraude para establecer una comunicación con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en la que dice que además que en colaboración con la Agencia Estatal de Energía Tributaria y de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad incluirá en su planeación la comprobación de la existencia de las causas alegadas. Entendemos que la comprobación correrá sobre todo a cargo del Jefe de Trabajo y en todo caso en materia fiscal o tributaria de la agencia tributaria. No creo yo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén precisamente para la comprobación de hechos y conceptos que en ocasiones son de absoluto contenido jurídico. Pero bueno, es lo que dice la norma. Estamos hablando de supuestos en la que se exige, evidentemente, como decía, no habla de qué ánimo infractor pueda tener y, como decía, pues habría que esto someterlo lógicamente a un análisis mucho más detallado, como decía, desde el punto de vista de si esto es conforme, uno, al derecho a la tutela judicial efectiva y, en segundo lugar, que lo es, por supuesto, y sobre eso hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2016 sobre hasta dónde llega, digamos, la limitación de los derechos en las situaciones de estado de alarma, pero, como decía, en los principios inspiradores de nuestro derecho administrativo sancionador. La disposición final primera habla también de la modificación del Real Decreto Ley 8/2020 en materia de otro tipo de medidas extraordinarias. Básicamente lo que dice es que se limitan las medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por desempleo a aquellos supuestos de suspensión de contratos y de reducción que hayan sido presentados, comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad. Es decir, se amplía, digamos, el ámbito digamos, o se establece, se consolida esta retroactividad respecto de las medidas extraordinarias en materia de cotización o protección por desempleo. Y aquí sí que, evidentemente, parece que como la ley distingue, pues lógicamente se excluyen de este beneficio otro tipo de medidas, particularmente las que están en los artículos 26 y 27, que son las de las presentaciones temporáneas de la solicitud de prestaciones por desempleo y la prórroga del subsidio por desempleo. Finalmente nos vamos a encontrar con otro tipo de medidas, estamos hablando de la disposición final segunda, en materia de contratos de entidades del sector público. Básicamente establece básicamente la aplicación de la tramitación por el trámite de emergencia, conforme a la ley de contratos con la administración pública. Si fuera necesario, dice la norma, de que hicieran falta hacer abonos, pues se establecerán a cuenta, también lo legitima. Incluso el libramiento de fondos necesarios para hacer frente a gastos que generen la adopción de todo tipo de medidas, pues se harán con la calificación de a justificar y establece una serie de medidas de carácter consular para facilitar la adquisición o la compra por parte de las administraciones públicas de bienes y servicios, vinculados evidentemente a la pandemia, cuando se hagan en países, con otros países, cuando se haga en el exterior.
Vamos a pasar a la segunda norma de manera muy rápida. Estamos hablando evidentemente de un Real Decreto Ley que conocimos ayer. De hecho, ayer conocimos de la medida, tanto por parte del Gobierno, aunque se había filtrado a través de los medios de comunicación, pero ayer el Consejo de Ministros aprobó este Real Decreto Ley que establece este permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios, esenciales, ¿no? Con el fin de reducir la movilidad de la población en el sentido de poder continuar con la lucha contra la pandemia. Es un permiso retribuido que evidentemente ha generado también muchísima polémica desde el punto de vista jurídico. Los permisos, evidentemente, pues sobre todo porque no sabíamos si se estaba hablando de un posible establecimiento, ¿no? De una medida de flexibilidad similar a la jornada irregular, pero bueno, ya conocemos el texto de la norma, ya conocemos en qué consiste y vemos que efectivamente hay una serie de características, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los destinatarios? Los destinatarios básicamente establece que son personas por cuenta ajena, perdón, tanto de entidades públicas como de empresas privadas, evidentemente de aquellas actividades que no fueron paralizadas por la declaración del estado de alarma en virtud del Real Decreto 463/2020. Hay una serie de exclusiones que se detallan. Básicamente podemos hablar de un grupo de 6. Por un lado, hay una serie de las personas trabajadoras que prestan servicios en los sectores calificados como esenciales. En segundo lugar, las personas que prestan servicios en divisiones o en líneas de producción cuya actividad se correspondan con los sectores calificados como esenciales, con lo cual se amplía ese concepto, es decir, podemos hablar de otro tipo de personas trabajadoras, de proveedores o de terceras entidades, empresas que trabajaran también en estas divisiones o líneas de producción. También las personas que estén contratadas por empresas que estén aplicando un ERE, un expediente de regulación de empleo, de suspensión, y aquellas en las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo durante la vigencia del permiso previsto en el primer apartado, lógicamente, se excluyen, porque para eso están en situación de permiso de suspensión. Las personas trabajadoras que se encuentren de baja por incapacidad temporal, cuyo contrato esté suspendido, o por otras causas legalmente previstas, las personas que se encuentren teletrabajando o en cualquier otra modalidad, digamos, de trabajo no presencial. Habla de teletrabajo, entendemos que se refiere a trabajo a distancia y cualquier otra posibilidad, por eso el segundo párrafo, y habla también de aquellas empresas también adjudicatarias de contratos de obra, servicios o suministro del sector público que sean indispensables. ¿De acuerdo? Podrán continuar, se establecen una serie, digamos, de medidas, complementarias desde el punto de vista de habilitación al Ministerio de Política Territorial y de Función Pública, así como a las administraciones autonómicas, ¿no? Para ver de qué manera esto también se puede garantizar el mantenimiento de los servicios de los funcionarios públicos. Se habla también de la continuación de las actividades no incluidas en el anexo que luego veremos para los supuestos de tramitación de emergencia, para actuaciones inmediatas y también se regulan situaciones, digamos, o se definen los servicios esenciales de la Administración de Justicia. La retribución es la ordinaria, como si la persona estuviera prestando los servicios. La duración será entre el 30 de marzo y el 9 de abril, ambos días inclusibles, y se establece un periodo transitorio que ha sido también bastante criticado, un poco por la improvisación, que es hoy, el día de hoy, lunes 30 de marzo, en el que dice que cuando resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras podrán prestar servicios hoy, lunes, con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles, etc. ¿De acuerdo? Con lo cual se establece esta medida. También se habla de cierto tipo de medidas excepcionales para las personas que estén del sector transporte, digamos que estén lógicamente en tránsito, en su actividad de transportista, y dicen que iniciarán el permiso retribuido una vez finalizado el servicio en curso. Como decía, el periodo de recuperación se tiene que hacer antes del 31 de diciembre del presente año y para ello se tendrá que establecer un proceso de negociación entre empresas
y la representación de los trabajadores, con un periodo máximo de 7 días, donde se deberá constituir una comisión en el plazo de 5 días, con una manera muy similar a la que hemos visto en los procesos de negociación de los ERTEs por causas ETOP, que todos conocerán que la norma remitía directamente a lo que era la representación, a los sindicatos más representativos o más representativos del sector, y que en su defecto se constituiría una comisión ad hoc específica de 3 personas trabajadoras de la organización, de la empresa, conforme a lo establecido, a lo que se estableció en el año 2012 en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. En el acuerdo dice que se podrá recuperar de todo o parte de las horas con un preaviso mínimo, que se refiere en este caso al establecido en el estatuto para lo que es la jornada irregular de 5 días, y así se podrá establecer también el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollador. De manera algo similar a las causas ETOP también, en el caso de no llegarse a un acuerdo, en el plazo de 7 días, la empresa comunicará a las personas trabajadoras y a la representación y a la comisión representativa la decisión sobre la recuperación de las horas. Bueno, dice la norma, también añade como requisitos no solamente el plazo, no solamente el preaviso, sino también que deberá respetar por los periodos mínimos de descanso, diario, semanal, es decir, pues las 12 horas entre jornada y jornada, el descanso de fin de semana, lo que establezca la ley o lo que establezca el convenio colectivo, y como decía, el plazo de preaviso no será inferior a los 5 días y no supondrá la superación de la jornada máxima anual, siendo respetados además los derechos de conciliación. Hay un añadido en el sentido de que la norma establece la posibilidad de que las empresas puedan establecer, en el caso de necesidad, un número mínimo de plantilla, una estructura mínima, un rating mínimo de trabajos o de turnos de trabajo estrictamente imprescindible con el fin de mantener la actividad indispensable. Y para ello se tomará como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en los festivos. Bueno, a partir de aquí ya la norma lo que establece es, como decía, remite lo anexo, que son precisamente cuáles son los sectores y las actividades excluidas, ¿no? Además de las que ya conocíamos, ¿no? De este permiso retribuido y compensable, una relación de 25 sectores de actividad. En primer lugar, habla de lo que son empresas dedicadas a actividades que deban continuar realizándose conforme al Real Decreto 463. Es una serie de normativas, y aquí podemos incluir, lógicamente, bueno, establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquería, prensa, papelería, combustible, estancos, equipos tecnológicos de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico, correspondencia, tintorerías y lavandería, entrega a domicilio de productos de restauración, transporte de mercancías, actividades de tránsito aduanero, suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural y operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, con lo cual vemos que aquí ya incluía muchas de las actividades recogidas en el Real Decreto 463 de este presente año. Habla también de aquellas actividades vinculadas a la cadena de abastecimiento del mercado y los funcionamientos de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, que incluyen alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier otro producto necesario para la protección de la salud, con lo cual también hay otro paquete importante de empresas, sectores, actividades. La tercera incluye aquellas personas que prestan servicio de entrega a domicilio, vinculados sobre todo a restauración y a hostelería. La cuarta sería aquellas personas imprescindibles, ¿no? Para las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes y servicios de tecnología sanitaria, material médico, todo vinculado a servicios sanitarios. La quinta serían las actividades productivas de la industria manufacturera que se encuentren que sean necesarios, lógicamente, para el desarrollo de actividades esenciales recogidas en este anexo. Es verdad que hay una especie de cruce, ¿no? De combinación de unos sectores con otros, que probablemente se retroalimenten a más
o a lo mejor a menos, pero bueno, hoy por hoy habría que entenderlo desde el punto de vista lo menos restrictivo posible. Eso sería lo deseable. La sexta sería servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando. Y ahí habría que volver al Real Decreto del 463 del estado de alarma, que fueran evidentemente los imprescindibles. Actividades, lógicamente, las personas que trabajan en instituciones penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, prevención y extinción de incendios, seguridad de minas, tráfico, seguridad vial también privada, apoyos, actividades de apoyo a las Fuerzas Armadas, la actividad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, evidentemente, como podría ser de otra manera, tanto públicos como privados, los servicios, los centros de atención sanitaria a animales. Aquella actividad de puntos de venta de prensa y en medios de comunicación, agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como la impresión y distribución, servicios financieros, incluyendo los bancarios, seguros, inversión, para aquellos servicios que sean indispensables para el funcionamiento de la economía. Empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales. Personas que trabajen para la protección y atención de víctimas de violencia de género. Luego incluye un colectivo importante, personas que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos que asistan en actuaciones procesales dentro del ámbito, lógicamente, de los servicios esenciales establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, pero asimismo incluye la actividad, las personas que prestan sus servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de grados sociales y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales en cuestiones urgentes. Acaba ya el último listado de estas últimas 9 actividades, que son, por un lado, actividad de notarías y registros, en cuanto a lo que son servicios esenciales, servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y de vigilancia, en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos y otro tipo de residuos. Las personas que trabajan en centros de acogida a refugiados, en los centros de estancia temporal de inmigrantes y otro tipo de entidades. Actividad de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua. Servicios, actividades indispensables en los servicios meteorológicos. Habla también de las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal. Entendemos que se restringe al servicio de correo, a aquellas entidades que estén designadas como tal, y aquellas personas que prestan sus servicios para la importación y suministro de material sanitario. Los dos últimos son actividades de distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico y de correspondencia, y al final hay una cláusula o un apartado, digamos, final, tanto residual, el que dice que cualquier otra que presten servicios que hayan sido considerados esenciales. Bueno, esto sería un poco un resumen muy de urgencia de estas dos normas, de los Reales Decretos 9 y 10, que complementan no solamente a los anteriores que hemos tenido desde hace unas semanas, sino sobre todo el Real Decreto Ley 8/2020, y esto poco más que contarles a lo largo de los próximos días. Esperamos tener nuevos encuentros con todos ustedes para seguir hablando, para seguir tratando de entender un poco la letra pequeña, la interpretación de estas normas importantes. Yo por mi parte nada más, desearles que pasen un buen día y con el consejo de siempre de que procuren quedarse en casa. Muy buenos días y gracias por conectarse.